En un recuerdo de su pasado, Ludo de niño piensa que siempre le resultó curioso que aunque todos se obsesionan tanto con la basura y los crímenes, a nadie parece importarle ni se detienen a pensar en lo que ocurre con aquellos que caen al abismo. Pero no hay tiempo para ponerse filosófico, pues volviendo al presente, el prota empieza a correr por su vida mientras huye de las bestias gigantes hechas de basura, que rápidamente se abalanzan sobre él, y en el instante en que queda completamente rodeado, Ludo se pregunta qué son estas criaturas, pues parecen un cúmulo de desperdicios que cobraron vida. Rápidamente uno de los monstruos intenta darle una probadita al prota, pero el albino logra evitar la mordida mientras sigue escapando, pero cuando corre tropieza y cae al suelo, encontrando un cráneo humano delante suyo. Al ver la calavera, Ludo entiende que si las cosas siguen así, ese será su destino, lo que provoca que grite mientras le reprocha a todos los de la superficie cómo se atrevieron a lanzarlo a ese infierno, y justo en ese momento el suelo se desmorona, lo que hace que Ludo caiga a un nivel inferior donde está más lejos de los monstruos. Estando allí tirado en el suelo debido a la caída es cuando nota que el aire en ese sitio es tan tóxico que dañará sus pulmones si sigue respirándolo, por lo que decide buscar refugio de inmediato, pero en cuanto logra alzar la mirada contempla el paisaje desolador que lo rodea, lleno de montañas de basura. En ese momento el albino empieza a dudar si realmente puede existir un lugar seguro en ese infierno, y por si las cosas no podían ponerse peor, Ludo empieza a toser sangre a causa de la polución ambiental que hay en el abismo, y como si fueran tiburones, pero de 10 metros y hechos de basura, las bestias son atraídas por la sangre del prota. Cuando estas vuelven a acercarse a él, Ludo piensa que otra vez todo acabará sin que él pueda hacer algo para evitarlo, y resignado a que ese lugar será su tumba, recuerda a Leguto, lo que hace que la imagen del momento en que su padre fue asesinado frente a sus ojos le llegue a la mente. Aquel trágico flashback le impide rendirse, pues le recordó que aún tiene algo pendiente que tiene que hacer antes de morir, así que toma una barra de metal y afirma que va a venirse en todos los que lo despreciaron. ¿Qué? Espera, ¿qué? Creo que eso no era lo que decía el prota. A ver el guión. Ah, claro, eso tiene más sentido, sí. El prota toma una barra metálica y afirma que va a vengarse de todos los que lo despreciaron, lo juzgaron falsamente y lo lanzaron al abismo. Pero antes que cualquiera, el primero en pagar será el tipo que asesinó a Leguto, pues Ludo jura que va a darle caza y una vez que lo encuentre lo destruirá. Tras decir eso, una de las criaturas se lanza para devorarlo, pero el prota lo aparta de un solo golpe con su barra metálica, para luego prometerse a sí mismo que no se permitirá morir hasta cumplir con su venganza. Al albino le bastó un flashback de 5 segundos para pasar del modo Zack Pichula triste al modo Sasuke emo vengador. Literalmente el resentimiento le está dando poderes. Pero bueno, a la distancia una persona desconocida con una sombrilla está observando el paisaje con sus binoculares. Sin embargo, cuando una lata cae sobre su paraguas, el desconocido voltea para observar la pelea entre Ludo y los monstruos de basura. Volviendo con Ludo, este inicia su batalla contra esas criaturas, y a medida que golpea a una sigue perdiendo sangre a causa del venenoso aire del abismo. En ese momento arroja su arma a otra de las bestias, y mientras está en el aire uno lo golpea violentamente, lanzándolo lejos varios metros e impactando con varias columnas de basura. Tras el impacto, Ludo toma los restos de un semáforo, y lo lanza girando en el aire como si fuera un disco cortante hacia la pata de otro de los monstruos de basura, logrando cortársela, pero rápidamente es sorprendido por una de las bestias que surge desde el suelo para atacar, pero el prota, aunque logra esquivarlo otra vez, empieza a tener dificultad para respirar por culpa de la contaminación, y mientras soporta la asfixia y el sangrado, una pequeña chispa de energía brota de su cuerpo, sin que él lo note. En ese instante es atacado por dos de los monstruos, uno viniendo por él desde el frente y el otro por detrás, pero al momento de la embestida, Ludo toma una lámina de metal, y tal como si fuera la matadragones de Gax, la usa para partir a una de las dos bestias por la mitad, la cual estalla en cuestión de segundos. Y después de acabar con esos enemigos, Ludo cae de rodillas sin notar a otra de las bestias que se acerca a él. Este resulta ser el dragón de basura de antes, que es mucho más grande que las bestias con las que ha estado luchando el prota hasta ahora, y al acortar distancia el dragón levanta sus patas de metal. Ludo al verlo sin pensarlo huye a toda velocidad en dirección contraria, pero el dragón de basura pisó con fuerza el suelo de golpe, generando una onda expansiva que además de desplazar toda la basura a su alrededor, también lanza a Ludo por los aires, y una vez que este cae al suelo y abre los ojos, lo primero que ve es a un extraño sujeto con sombrilla justo frente a él. Ludo, totalmente débil por la contaminación, solo piensa en quién será ese extraño sujeto con máscara, pero el enmascarado lo toma por la ropa para levantarlo y luego darle una fuerte patada en la espalda. Mientras el prota sufre en el suelo, el tipo vuelve a sujetarlo y le coloca una máscara de oxígeno, algo que sorprende al albino, ya que ahora puede respirar sin problemas. Gracias a eso, lo primero que hace es preguntarle al desconocido dónde está y qué son esas criaturas. El hombre de la sombrilla le hace una seña para que guarde silencio, pero el chico, en vez de callarse, solo sigue alzando la voz exigiendo saber qué es ese sitio. Y nuevamente el enmascarado le repite que guarde silencio, pero el prota, que al parecer aparte de los pulmones también se le dañaron los oídos, le dice que no lo oye bien y que hable más fuerte. El sujeto, ya harto de que el albino no le haga caso, le grita molesto que no están bajo tierra, sino en la superficie, y que los de arriba, los de la esfera, o sea el lugar de donde viene Ludo, fueron los que arrojaron toda esa basura. Además añade que le ha dicho varias veces que se calle, ya que las bestias de basura seguían por el sonido. Pero como el prota habla más que el Chocas cuando le preguntan por un tema en el que él es experto, o sea cualquier tema,
Por su culpa fueron detectados. El enmascarado le explica que esas criaturas son monstruos nacidos de la basura, imposibles de eliminar con armas comunes, y que también rastrean los sonidos humanos, por eso él hablaba en voz baja. En ese instante una de las criaturas aparece detrás de ellos, pero de pronto una luz envuelve su sombrilla y la transforma en un arma. El desconocido menciona que aunque no es la mejor idea gritar en esos casos, al menos se siente bien después de desahogarse. Y justo cuando el monstruo intenta atacarlo, el sujeto dirige su sombrilla hacia la criatura y la hace girar a gran velocidad, despedazando al monstruo en cuanto este se lanza contra él. Ludo observa asombrado cómo esta vez la criatura no se regenera, ya que sus restos se desintegran. Sin embargo, el enmascarado observa que una gran cantidad de monstruos se aproximan. Por eso, antes de que todas esas bestias lo ataquen a la vez, él decide aplicar la de todos ustedes contra mí solo, enfrentando y eliminando con facilidad a cada uno de los monstruos. Al ver eso, Ludo se pregunta si ese tipo posee tecnología avanzada o si acaso tiene algún poder especial que le permite luchar cuerpo a cuerpo contra las bestias de basura. Además, se da cuenta de que si tuviera una habilidad como esa, podría llevar a cabo su venganza contra los de la esfera. Y mientras el prota piensa todo eso, el dragón de basura de antes dispara una bola de ácido gigante desde su boca. Pero al enmascarado tan solo le basta hacer girar su sombrilla para neutralizar la gran masa de ácido. Y en cuanto este líquido se divide y cae al suelo, explota al instante. Que si lo piensas un poco, este ataque del dragón de basura es lo mismo que la Biyudama de las bestias con cola de Naruto, pero hecha de ácido y mugre explosiva. ¿Coincidencia? No lo creo. En fin, luego de disipar el ataque del dragón, el desconocido salta hacia esa bestia, impulsándose en el aire mientras sujeta su paraguas, y al apuntarla hacia su enemigo la envuelve en energía y lanza un ataque especial, estrellándose en su cabeza como un proyectil. Este golpe genera una gran onda de choque, y la fuerza liberada no solo destruye a la bestia, sino también el suelo donde se encontraba la misma. Una vez que acabó con todos los enemigos, el sujeto regresa con Ludo y le dice que es un alivio que siga con vida, mientras Ludo le pregunta quién es, por lo que el enmascarado se quita el casco y le dice que se llama Enjin y que es un limpiador del lugar, pero al quitarse la mascarilla el rubio respira la peste del ambiente, y como no puede soportar el olor de tanta basura vuelve a ponerse la máscara, para luego reclamarle a Ludo por haberlo obligado a quitársela. Y es que es normal, ese es el segundo sitio más apestoso del planeta, solo por detrás de una convención otaku, por supuesto. Pero bueno, luego de todo esto, Ludo se desploma inconsciente por el agotamiento, y mientras duerme sueña con un momento de su pasado, donde Leguto le pregunta por qué llegó sucio a casa, a lo que Ludo chiquito le cuenta que fue empujado a un charco por decirle a otros niños que los objetos tienen vida, y estos se burlaron de él y lo golpearon. Luego de escucharlo, Leguto le pregunta si se vengó, y cuando el mini prota le dice que no, su padre adoptivo lo felicita. Luego mini Ludo le recuerda que una vez Leguto le habló de que un espíritu podría habitar en los objetos que fueron usados y cuidados por mucho tiempo. Al oír eso, Leguto aclara que solo es un viejo dicho que se usaba para enseñar a la gente a cuidar de los objetos, aunque Leguto admite que él sí lo cree posible, y mientras ayuda a mini Ludo a limpiarse, sugiere que quizás la toalla podía dejarlo limpio gracias a su espíritu. Ludo chiquito pregunta si todo a su alrededor tiene espíritu, y Leguto le responde que tal vez. En ese instante Ludo mira sus guantes, y Leguto le dice que tal vez algún día un espíritu los habite si los cuida, ya que como decía el dicho, los espíritus habitan en aquellos objetos que fueron usados con cuidado durante mucho tiempo. O sea, que esa pedido chipeada que tienes en tu casa está funcionando porque un ser místico la mantiene con vida, cosa que tiene todo el sentido del mundo, porque solo la magia explicaría cómo es que sigue corriendo juegos ese cacharro que existe desde antes de la caída de las Torres Gemelas. Pero bueno, Barco Basurero despierta y nota que está encadenado, mientras es arrastrado por el suelo por Enjin, quien al ver que ya recuperó la conciencia lo saluda, pero Ludo lo insulta exigiendo saber por qué lo tiene así. El rubio le dice que lo transporta con cuidado porque se había desmayado, pero el albino le exige ser liberado, porque debe de volver arriba para vengarse, pero Enjin le explica que es imposible que él vuelva a subir a la esfera, y que así es como le llaman al mundo superior del que viene Ludo, pues este lugar está a una altura descomunal y siempre se mueve, además de muchas otras razones que el rubio no quiere contarle a Ludo. Además, Enjin le dice que guarde silencio o se los comerán. Aún así, Ludo le jura que volverá a subir para tener su venganza, y supone que Enjin conoce una forma de llegar hasta arriba, por lo que le exige que le cuente sobre este mundo, sobre los monstruos que enfrentó, y sobre todo que le diga cómo funciona el poder que usó antes con su paraguas. Tras oír todo lo que Ludo pedía, el rubio se quita el casco, y acepta mostrarle la clase de lugar que es el abismo, por lo que lo arrastra por un sendero hasta un sitio menos contaminado, y lo deja allí mientras Ludo molesto le pide que no se vaya, así como yo te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita para enterarte cada vez que hago una nueva publicación. Además, ya que estás por esa zona, recuerda dejar tu like, que eso siempre ayuda mucho. Con el spam hecho, sigamos viendo cómo maltratan a nuestro pobre albino. Al rato, Ludo nota que hay gente a su alrededor, habitantes del lugar que se sorprenden de su presencia. Uno de los sujetos deduce por su ropa que es de la esfera, pero para confirmarlo le pregunta al prota de dónde viene. Ludo, nervioso, dice que cayó desde la esfera, provocando que todos se quiten las máscaras con emoción, y se sorprenden de que la gente de la esfera hable en el mismo idioma que ellos. El líder le explica que normalmente solo encuentran cuerpos de los habitantes de la esfera, ya que no logran sobrevivir a las bestias de basura. Sip, como el cráneo que Ludo se encontró antes. También le dice que considera cruel tenerlo atado de esa forma, y mientras lo desata, Ludo se relaja y piensa que parecen ser gente más razonable que Enjin. Pero como al prota literalmente nada le puede salir bien, los tipos en vez de desatarlo y dejarlo libre, lo atan dentro de un vehículo para que no escape, y le sellan la boca, dejando a Ludo sin más opción que forcejear. En ese instante el líder aprovecha para explicarle que los cuerpos de los esferinos, así le dicen a la gente que viene de la esfera,
obviamente, valen mucho dinero, pues la gente del abismo desea sus partes porque odian a los de arriba, ya que la basura acumulada que ellos lanzan al abismo creó una atmósfera tóxica y monstruos que mataron y desplazaron de sus hogares a muchos de los habitantes del abismo, y por el odio que le tienen a los esferinos planean torturarlo y venderlo, aunque para que el prota no muera de hambre le dan comida repulsiva del abismo, y por su reacción suponen que el chico considera su comida como basura, pero cuando el líder del grupo intenta alimentarlo de nuevo, Ludo le arranca la piel de 2 dedos de una mordida, para luego masticar todo y comer más de su comida, mientras les dice que aún es comestible, y lleno de ira critica cómo piensan todos en el mundo, pues las personas solo piensan en separarse del resto y odiar a los demás, algo que pasa tanto en la esfera con las tribus y la ciudad como en el abismo con sus habitantes y los de arriba. Gracias a esa ira una energía roja envuelve las cadenas, y cuando el prota les grita que dejen de dividir a todos en grupos por su propia conveniencia, las cadenas se rompen liberando su poder. Y aquí podemos ver cómo las palabras del prota reflejan la problemática social del odio y el resentimiento nacido de la lucha de clases creada por la división de bla 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 bla. ¿En serio te creíste que me iba a poner a analizar todo el subtexto político y social que tienen las palabras del prota? Pues no, bro, ni que fuera Farik Diak, esto es un canal de resúmenes graciosos de monas chinas. En fin, Enjin desde lejos confirma sus sospechas sobre el chico, mientras que Ludo, recordando las palabras de Leguto sobre sus guantes, toma las cadenas y las imbuye en su energía rojiza, sorprendiendo a todos. En ese momento el rubio confirma que el prota es un Giver, y el líder de los bandidos grita que vayan por la cadena, ya que sin su objeto, los Giver no pueden usar sus habilidades. Pero cuando logran quitarle la cadena, Ludo toma una llanta de auto y le imbuye en energía para usarla como arma. Esto sorprende a todos, pues Ludo tiene la extraña capacidad de usar cualquier objeto como arma, cosa que otros Giver no pueden hacer. Tras vencerlo, Ludo camina hacia el líder que lo insulta, pero justo antes de que el prota use su neumático para mandar al bandido con San Pedro, Enjin interviene usando el meme de más te vale que te calmes, maldito asesino. Y una vez que el chico vuelve en sí mismo, los objetos caen al suelo, y un ladrillo le cae en la cabeza al bandido, y por el golpe este se desmaya. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Ludo procesa lo ocurrido mientras la llanta que usó antes como arma se vuelve ceniza. El chico nota que al recordar a Leguto sus guantes activaron ese poder, y Enjin, al ver que sangra por la nariz, le dice que su cuerpo no puede soportar tanto poder, y se disculpa por ponerlo a prueba, para luego ofrecerse a enseñarle todo sobre este mundo y cómo controlar su nueva habilidad, pero a cambio quiere que se una a los limpiadores, propuesta a la que Ludo, sin dudar, dice que no, que es la misma respuesta que yo puedo darte si me preguntas si quedan muchos minutos de este resumen, pues hasta acá llega el capítulo del día de hoy de los pibes de la basura, así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse y sobre todo activar la campanita para estar al pendiente cuando suba un nuevo resumen. Si llegaste hasta acá, comenta abismo. A todos los que hayan comentado esa palabra les daré corazón en sus comentarios. Y ya que estás por allí, no olvides dejarme qué otro anime te gustaría que resumiera. Con esto dicho, Melu se despide. ¡Chaito!